Les voy a compartir un pequeño cuento que quizás ya lo han escuchado en otras oportunidades, pero vino al caso, así que lo vamos a compartir. Vamos a hacer una palabra sobre esta porción de este cuento. Los tres árboles se llama, y dice: había una vez tres árboles en una colina, en un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y esperanza, y el primero dijo: algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos. Todos verán mi belleza. El segundo árbol le decía: algún día seré una poderosa embarcación, llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mí, fortaleza, fuerza y poderoso casco. Y finalmente el tercer árbol dijo: yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles en el bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos, y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el más grande árbol de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Después de unos años de orar y de soñar, y esperando que sus sueños se conviertan en realidad, un grupo de leñadores vino donde estaban los tres árboles. Uno vio el primer árbol y dijo: este parece un árbol fuerte, creo que podría vender su madera a un carpintero, y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en cofre para tesoros. El otro leñador dijo, mientras observaba el segundo árbol: parece un árbol fuerte, creo que lo podré vender al carpintero del puerto. El segundo árbol se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino a convertirse en una poderosa embarcación. Y el último leñador se acercó al tercer árbol. Este estaba muy asustado, pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo entonces: no necesito nada especial del árbol que corte, así que tomaré este, y cortó el tercer árbol. Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era lo que tanto había soñado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar, y fue puesto en un lago, y vio como sus sueños de ser una gran embarcación cargando reyes había llegado a su final. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y dejado en la oscuridad de una bodega. Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que habían orado tanto. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz a un niño y lo colocó en la paja que había dentro del cajón, en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para su bebé, pero este cajón debería serlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres entraron en una balsa en la cual había convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar a los hombres. Los hombres despertaron al que dormía. Este se levantó y dijo: calma, quédate quieto a la tormenta. Y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento el segundo árbol se dio cuenta de que había llevado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, un tiempo después, alguien vino y tomó el tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él. Este cuento es bellísimo porque nos muestra tres tipos de árboles que podríamos ser cualquiera de nosotros, tres tipos de personas distintas, ¿no? O muchas. Aquellos soñadores. ¿Quién no ha tenido un sueño en su niñez, en su juventud, en algún momento de la vida,
de querer ser algo o alguien. Inclusive una vez que empezamos a caminar por los caminos de Dios, soñamos que queremos compartir la palabra, queremos ser alguien para el Señor. Pero a veces pasan cosas en nuestras vidas, como pasó con estos árboles, como que vienen leñadores y nos hachan, nos cortan de raíz y nos sacan. Parece que nuestra vida se derrumba, nos venimos abajo y que todos los sueños se acabaron porque no era la forma que habíamos pensado nosotros que debían ser las cosas. El primer árbol soñaba con ser un cofre de tesoros, como esos tesoros escondidos que tiene grandes cosas, hermosas cosas. Su sueño se vino abajo, por supuesto, al ser podado y al ser convertido en una más bien vasija o un lugar donde comían los animales. Nada que ver con lo que había soñado. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos como ese cofre que termina siendo otra cosa que no es lo que pensó? Y mucho menos para Dios. El segundo árbol era el que soñaba con ser una gran embarcación para llevar reyes, una embarcación portentosa que surcara mares y mundos, y quizás más de uno de nosotros terminamos siendo una barcaza pequeña en un lago, casi que pasa desapercibida entre tantas otras, usadas por laburantes, por pescadores, tan simples como eso, y una embarcación ciertamente hasta podríamos decir débil para lo que habíamos soñado ser. Y se nos cae el mundo abajo porque no nos damos cuenta que no vamos a cargar reyes o a surcar grandes mares o a ir a grandes lugares. Nos damos cuenta que nuestro mundo quedó como circunscripto a un lugar y nos sentimos débiles, nos sentimos que no tenemos fuerza y que los que están con nosotros pueden caer también. El tercer árbol es aquel que soñaba por sí mismo de estar en una colina y crecer tanto que la gente mirara hacia arriba y se acercara y viera a Dios de alguna manera, que por medio de ese árbol, gran árbol, que llegaba casi al cielo, eso soñaba el árbol, pudiéramos estar cerca de Dios. Sin embargo, al ser hachado, al ser podado el árbol, se le vinieron abajo los sueños directamente. Hay situaciones en nuestra vida que a veces nos pegan tan duro, tan profundo, tan graves, tan importantes, que hachan nuestros sueños. Y ya nos venimos abajo. Y a veces como ese árbol que creía que por su propia fuerza o por su propio crecimiento podía llegar a tan alto que la gente iba a ver en su presencia a Dios. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra fuerza, con nuestro impulso, y estas cosas suceden porque Dios nos está diciendo, espera, no es la forma. Pero cuando el árbol cae, le suceden cosas importantes como ser usado como madero para ser usado como una cruz. Fíjense lo grave, lo duro que debe haber sido para él, porque se dio cuenta que él estaba siendo de alguna manera instrumento para que alguien muera. Pero después se dio cuenta quién es ese alguien y entendió también después, como dice el cuento, en la resurrección, quién había estado en él. Y de ahí en más, ese árbol pudo cumplir de alguna manera su sueño de una manera mucho más grande, porque hoy en día, ¿quién no ve una cruz y mira lo que Cristo hizo por uno? La redención, la salvación de pecados, la limpieza, el derramamiento de sangre para que nosotros fuéramos redimidos. ¿Quién no ve eso? Y este árbol pudo cumplir su sueño de esa manera. El otro árbol, el segundo, que en la barcaza que se hundía, pudo cumplir su sueño cuando se dio cuenta que ese que dormía sobre él se paró y dijo a las olas y a la tormenta, basta, y a los que estaban allí no teman. Y se calmó todo, y se dio cuenta que llevaba al Rey de Reyes. O sea, lo que había soñado fue con crece mucho más de lo que había pensado en su momento, que iba a llevar reyes humanos. Él llevaba al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesús en sí mismo. Y el primer árbol que había terminado en un pesebre siendo lugar para que coman los animales, había cobijado a ese bebé recién nacido, le había dado el calor, le había dado la comodidad que necesitaba ese bebé recién nacido, y después que vio las circunstancias que rodearon ese nacimiento, se dio cuenta que había acunado el mayor de los tesoros que cualquiera pudiera tener en sí mismo, que era Jesús. Fíjense cómo Dios cambia a veces nuestros sueños, nos lo cumple, pero de la manera que Dios lo quiere hacer y de la forma que Dios lo quiere hacer, no de la forma que nosotros queremos hacerlo. Fíjense la maravilla de esto, que Dios
no reprime nuestros sueños, no nos apaga los sueños, nos deja seguir adelante, pero nos va generando cosas que hacen que nosotros dependamos de Él. Porque el primer árbol pudo cobijar a ese bebé como nosotros podemos si abrimos nuestro corazón y permitimos que nuestros sueños den lugar a tener a Jesús en nuestro corazón como si fuera un pesebre. Tenerlo allí en nuestro corazón, a ese Jesús recién nacido, cobijándolo. Y eso es lo que Él necesita como bebé. Y Jesús quiere eso, estar en nuestros corazones y que sentirse arropado, sentirse cómodo, sentirse bien. Y nosotros podemos tenerlo y disfrutar de ese gran tesoro que es el Señor en nosotros mismos. El segundo árbol, como dije recién, en una barca. Nosotros vamos navegando por la vida y por ahí no nos damos cuenta de quién subió a nuestra vida. Por ahí decimos que creemos en Jesús, pero no lo dimensionamos, que Él está en nosotros. Y a veces sentimos como que no está porque pensamos que está dormido, como que está distraído, como que el Señor no está allí. Pero el Señor está allí, y aunque la palabra cuenta que se había recostado, en los momentos difíciles nuestros el Señor está presto a pararse y decirte, no temas, no temas, lo que está pasando no es de muerte, es un cambio, vas a seguir adelante, pero de a mi manera, de otra forma, y esas tormentas que pueden estar en nuestras vidas son detenidas por el Señor. Pero tiene que estar en la balsa, tiene que estar en nosotros somos la balsa, tiene que estar en nuestro corazón Jesús, para que Él pueda pararse en nosotros y decir, tranquilo, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, yo lo controlo, yo estoy en control de todas las cosas. Puedes estar pasando una situación durísima, pero Jesús se para y dice, tranquilo, yo estoy en control de todas las cosas. Y el tercer árbol que también podemos ser nosotros, porque también soñamos con que Dios sea reflejado en nosotros y que la gente vea a través nuestra al Señor. Y a veces no es la forma, lo hacemos de una mala forma, no mala porque seamos malos, sino porque lo hacemos con nuestra propia fuerza, con nuestro propio impulso, con nuestros propios anhelos, y no dejamos que el Señor obre, porque en realidad las personas nos tienen que ver a nosotros y ver a Jesús, no a nosotros. Y este árbol soñaba que lo vieran a Él y vieran a Dios, y en realidad debiera ser que ven a Jesús en nosotros. Si nosotros, como pasó con este árbol, permitimos que Jesús esté en nosotros, este árbol, al ser cruz, tenía a Jesús con él, lo tenía ahí, estaba unido, eran uno solo prácticamente, en ese momento tan sublime para nosotros los cristianos, aunque tan triste por la cruz misma, por esa muerte tan cruel, pero era necesario, dijo el Señor, que pasara, y era necesario que sucediera todo lo que sucedió. Pero si nosotros no somos esa cruz que permite que Jesús esté en sí y que nos limpie con su sangre y que redima con su sangre y que sea Él que por medio nuestro limpie los pecados de otros, pero que sea Jesús, no nosotros. Cuando el árbol entendió eso y se dio cuenta que ese Jesús, ese hombre que había estado allí con Él, había resucitado, se dio cuenta de la gloria que había tenido en sí mismo. Y ahí es donde nosotros también nos vamos a dar cuenta de la gloria que tenemos en nosotros mismos cuando reconozcamos verdaderamente ese Jesús que resucitó, apareció y sigue apareciendo, golpeando puertas de los corazones nuestros para entrar y estar con nosotros. Ese árbol pasó un momento difícil, como lo pasamos a veces nosotros, porque en un momento dado lo tenía a ese hombre, a Jesús, colgando de sí, clavado en una cruz, sufriendo y muriendo. Y se sintió también un poco, dijo, qué horror, qué terrible, qué instrumento terrible que soy. Pero cuando vio la obra del Señor, cuando vio y entendió los propósitos, las cosas cambiaron. A veces en nuestra vida pasan esas cosas, que nos suceden cosas difíciles, que nos sentimos también mal, o nos sentimos instrumentos que no somos buenos, o pensamos que las cosas que nos pasan no van a servir para compartir la palabra o que otros se acerquen. Pero cuando dimensionamos quién es el que está allí y que eso tenía que suceder para que nosotros fuéramos salvos, nuestra visión cambia, nuestra actitud en la vida cambia, y es otra la sensación, porque ya ahí nos damos cuenta de que nuestro sueño se cumplió. ¿Y cuál es? Y que la gente vea en nosotros a Jesús, ese Jesús vivo, y que nos vea como los discípulos de Jesús, ese Jesús que quiere
sanar, que quiere ayudar, que quiere acompañar. Y nosotros ser ese instrumento como fue esa cruz. Que fue un instrumento, no para ser adorada, pero sí para ser observada. Y no olvidarnos de ese momento tan sublime para nosotros los cristianos. Es importante entonces que comprendamos que nosotros podemos ser esa cruz también. Que la gente nos vea y que diga, wow, allí estuvo Jesús, allí está Jesús, hay una gran obra, hay un poder, pero no por nosotros mismos, por Jesús, en Jesús y por Jesús y para Él. Nosotros somos simplemente esos árboles que van a ser por ese gran carpintero modelados, tallados, trabajados, y que por ahí en ese trabajo y en ese tallar y en ese modelar nos duele, porque nos tiene que sacar cosas, astillas, durezas que tiene la madera, lijarnos, serrucharnos, cortarnos, cambiarnos. Estos tres árboles, desde ese momento, el primer momento del cuento, en el que estaban en el bosque, luciéndose seguramente y creciendo grandes, en ese bosque, como tres fuertes árboles, fueron tallados, cortados, tallados, modelados a lo que Dios quería que fuera. Y es allí donde nosotros debemos apuntar como seguidores de Jesús. Permitirle al Señor que obre como el gran carpintero que es y que haga la obra que Él deba hacer en nosotros. Si tenemos que ser un cofre para alimentar a los animales, y lo seremos con humildad, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque vamos a alimentar a alguien seguramente, vamos a cobijar a algún bebé espiritual, alguna persona nueva, lo vamos a cobijar si abrimos nuestro corazón. Si Dios quiere que seamos una pequeña barca y no una gran barca, y seremos una pequeña barca, en la que en algún momento, así como subió Jesús, van a subir otros a esa barca, y en la que nosotros podemos compartirle de Cristo y permitirle a Dios que obre y que calme tempestades en esas personas. Y todo porque nosotros permitimos que se suban a nuestra barca, a nuestro corazón, a nuestra fe, y lo compartimos. Y si tuviéramos que ser esa cruz, porque toca que seamos por ahí un poco un instrumento difícil de entender, no importa, seguramente Dios tiene algo importante, como lo tuvo con esa cruz, para que Jesús obre en nosotros y a través de nosotros en otras personas. Por ello no tenemos que perder las ilusiones, perder los sueños. Es importante tener sueños. En lo personal yo tuve sueños que cambiaron a medida que fui avanzando en la vida, que me casé, que nacieron los hijos. Y hay situaciones que pasaron en nuestra vida, que los que están aquí conocen, que hicieron de que en algún momento me sintiera como alguno de esos tres árboles, o quizás los tres, como que todos los sueños se habían cercenado, se habían terminado, como que no sabía por qué Dios había cortado de raíz ciertas cosas. Pero cuando pasa el tiempo, y debió pasar, porque del primer árbol que contuvo un bebé al segundo que estuvo en la barca, pasaron muchos años hasta que ese bebé creció y fue hombre. Y después pasaron otros años más hasta que el tercer árbol lo tuvo en sí mismo al Señor. Pueden pasar años en que situaciones puedan tornarse difíciles y nuestros sueños por ahí como que están un poco en duda, pero no debemos dudar del Señor, debemos esperar en Él siempre con fe, porque Dios tiene un propósito y va a hacer de que nuestros sueños sean el doblemente más grande y más importante de lo que nosotros habíamos creído. Y no de la forma que nosotros esperábamos, sino de la que Él quiere que sea. Por eso no tengamos temor cuando pensamos que, como aquel árbol que alimentaba animales, está perdido en un pesebre, estoy perdido en la nada, no significo nada, no soy nadie. Tampoco pensemos como la barca que estaba en un laguito, en un lugar y que no se podía mover de ahí porque era para eso, para pescar. Estoy ahí navegando, no como yo creí, me gusta, está bien, trabajo, pero estoy como perdido. O ese tercer árbol que terminó guardado en un galpón, apilado con otras maderas, perdido en la oscuridad, y capaz que estamos en una situación parecida y decimos,
¿Qué hago de mi vida? No me conoce nadie, no me necesita nadie, estoy perdido ahí en el montón. Cuando estamos en esa situación pensamos que nuestro sueño se acaba, pensamos que no podemos seguir adelante. Pero allí es donde aparece Jesús y nos dice, no temas, como dijo en la barca, no temas, porque yo voy a cambiarte, porque yo voy a transformarte, porque yo voy a hacer que esos sueños se hagan realidad. Y te voy a usar grandemente, porque sos un instrumento valioso para mí. No importa el lugar, el estado, la posición, la situación, no importa. Para mí sos único y verdadero. Jesús te lo va a decir a cada uno de nosotros. Sos único, especial. Y así como te traje al mundo, así te voy a modelar para que llegues a ser lo que yo quiero que seas y que tus sueños se hagan realidad a mi manera. Eso te lo va a decir Jesús, eso me lo dice Jesús. Por eso es tan bello este relato de este cuento, porque es un cuento. Los árboles no hablan, dirían algunos, los árboles no razonan, pero nosotros sí, hablamos, razonamos, pensamos. Y lo bello de esto es la comparación, ¿no? ¿Cuántos estamos perdidos en un bosque, el bosque de la vida, con sueños y todo, y no nos damos cuenta de lo valiosos que somos, de lo importante que somos, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en el lugar que estemos y en la situación que estemos y de la forma que estemos? No nos damos cuenta, ni nos perdemos el tiempo en preocuparnos. Si descansáramos más en Jesús, si descansáramos más en el Señor, si esperáramos más en ese carpintero que va a moldearnos a su manera, muchas cosas serían distintas. Por supuesto, las situaciones difíciles van a venir. Leñadores que nos quieran echar van a venir. Pero con Jesús, todo lo que pueda suceder va a ser para bien de Él, para bien del reino y para bien nuestro y de lo que nos rodea. Y para finalizar les quiero compartir unos versículos bíblicos que hablan de esto. En Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Fíjense, Isaías, el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. En Jeremías 29, 11 el Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. En algún momento esos árboles dijeron, esto es una calamidad, nos podaron y no sabemos a dónde vamos. Pero son planes para bien cuando vienen algunas veces esas podadas que hace el Señor. Y Romanos 8:28, Pablo nos dice, el Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esperemos en Dios, porque todo lo que acontezca, si es del Señor, y orando, siempre orando y no perdiendo los sueños que tengamos para Él y para nosotros mismos y para nuestra familia, para los que nos conocen y nos quieren, siempre orando, esperemos en el Señor, porque cualquier cosa que suceda va a ser para bien nuestro y para el bien de nuestra gente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos has ministrado una vez más y nos has dicho cuán grande es tu Hijo. Gracias, Señor, porque aunque no importa que seamos pesebre, barco, que seamos una cruz, el instrumento que tú quieras, vamos a ser útiles para tu reino. Y nos abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús y que ese gran carpintero moldee nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones para con nosotros. Gracias, Jesús, por estar allí en cada situación de nuestras vidas, porque nunca nos has dejado, porque siempre nos has hablado y nos has dicho, no te quedes, no te decaigas, sigue adelante, tus sueños están ahí, yo te voy a acompañar y vamos a hacer con ellos algo grandioso para el reino y para tu propia vida. Gracias por ello. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Somos Iglesia, Rey.